Mateo capítulo 24, entonces por favor pongan sus Biblias y ubíquenlas. En Mateo capítulo 24 vamos a seguir viendo las enseñanzas del Señor Jesús respecto a las preguntas que le hicieron sus discípulos. Ok, y creo que es el tiempo oportuno para ahorita regresar a los primeros versículos para ver un poco el contexto y continuar con los versículos 9 al 14. Pero como bien dijo el pastor Héctor, vamos a orar porque Dios haga el proceso de iluminación por medio de su Espíritu Santo en los creyentes para darnos convicción acerca de sus mandamientos y pues para los no creyentes acerca de convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Señor, en esta mañana agradecemos que nos hayas permitido la vida. Gracias por permitirnos la salud y el bienestar y los medios suficientes para estar en medio de esta tu iglesia local, para seguir escudriñando tu palabra, Señor, y sacar la enseñanza de vida, así como los mandamientos que tú nos indicas para llevarlos por obra, Señor. Y Padre, pues estar atentos a tu voz, sabiendo que tú hablas, Señor, a través de ella y que nos das instrucciones precisas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, y por cada uno de los que están escuchando y viendo este mensaje, que también, Padre, pues hagas la obra tanto cercana como lejana, Señor. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer Mateo capítulo 24, los primeros 14 versículos, y vamos a entender algo, mis hermanos, vamos a entender algo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo cuando era jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un grupo de jóvenes me invitaron a pertenecer a los Boy Scouts. Era a través de una iglesia mormona, pero bueno, finalmente era un grupo de Boy Scouts. Y el instructor, la verdad es que era una persona muy buena, muy preparada y interactuaba mucho con los jóvenes. Para ser Boy Scout se requerían varias cosas. Una de las más importantes era saber utilizar un mapa, porque a donde quiera que íbamos, por eso éramos exploradores, o sea, por eso se llama Boy Scout, niños exploradores, porque a donde quiera que vayas, tienes que saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Si no, no tiene sentido, porque puedes estar caminando dando vueltas y pues a lo mejor es pasear, pero no es explorar. El punto es de que ellos nos decían, mira, tienes que ubicarte en un punto y con el mapa saber por dónde vas a ir para llegar al punto exacto. El mapa es muy importante para no perderte. Pero no solamente tener el mapa, saber usar el mapa. Porque yo no sé si nos ha pasado, nos dan un mapa y no nos ubicamos. Entonces, hay técnicas que nos indican cómo usar los mapas. Entonces, el mapa nos ayuda a tener y saber usar para poder llegar al destino y no perdernos. Ahora, otra indicación muy importante era saber ser observadores. Una de las características mayores de los scouts es estar alerta ante todo lo que está a tu alrededor. Ellos decían, ellos tenían esta enseñanza y decían, es una vergüenza para un Boy Scout que cuando esté con un grupo de personas y una persona le diga, mira lo que hay ahí, se le haya adelantado a lo que él debería de haber ya observado. ¿Qué nos querían decir con todo esto? Que todo era importante. Para ello, teníamos que estar sensibles y estar concentrados en lo que estaba a nuestro alrededor y todos nuestros sentidos deberían estar aguzados. La vista, el olfato, el oído, porque todo era importante. Era tan importante observar
que te podía salvar la vida. Porque si estabas distraído con el celular y no escuchabas que atrás de ti venía un oso, estabas muerto. Si estabas tan distraído con que aquí no hay señal y dabas un paso, ¿qué tal si había una barranca? Entonces, mis hermanos, nota al margen, quiten de sus celulares las notificaciones. Son unos distractores tremendos. Regresamos. Estamos en el campo. Necesitamos tener el olfato porque no sabemos si algo se está quemando y estamos yendo hacia un incendio. En todo y por todo, nuestros sentidos deben de estar alertas. Y también saber reconocer los diferentes lugares en los que estamos para que con el mapa sepamos identificar que en el mapa están distinguidas ciertas cosas que nos van a indicar si vamos bien o nos regresamos. Así era la instrucción de los Boy Scouts y la verdad es que era bien padre todo eso porque sí te ayudaban no tan solo en esas cuestiones de exploración, sino ¿saben qué? Esto se extrapolaba a tu vida personal. ¿Y por qué? Porque la Biblia es como un mapa. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una ruta a seguir. Y en esa gran ruta, nuestra guía es el Señor Jesucristo que se encuentra revelado en Génesis hasta Apocalipsis. La manera en cómo lo percibimos es por medio del Espíritu de Dios en nosotros que nos revela eso, pero debemos de ser observadores. Si la Biblia la tomamos como un libro de literatura, como un libro para pasar el tiempo, como un libro para ponerle rayita a mi tiempo devocional, es como andar paseando. La Biblia es un mapa que está trazando de dónde soy y hacia dónde voy. Y pudiera ser que en el camino me estoy perdiendo. Pero si regreso al mapa, el mapa me va a decir, vas mal, regrésate. ¿Qué era la función de los profetas? Los profetas cuando hablaban decían, meditad en vuestros caminos, regresad, arrepentíos, dejen eso. Esa era la función de los profetas. Porque cuando Israel estaba haciendo lo correcto, los profetas simplemente no tenían nada que decir, más que agradecer y ayudar. Pero cuando el pueblo se desviaba, se levantaba el profeta y decía, voz de Jehová, así ha dicho, arrepentíos de vuestros caminos. Que era el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos. Entonces, mis hermanos, pongamos todos nuestros sentidos aguzados aquí en el estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 vamos a leer. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Toda esta parte la vimos hace 8 días con nuestro hermano Richard. Y él nos describió todas las circunstancias que les estaba diciendo el Señor. Y lo que les estaba diciendo el Señor no era nada nuevo.
¿Cuál fue el primer crimen que hubo en la humanidad? Caín contra Abel. El libro de Génesis describe que hubo terremotos, describe que hubo guerras. Entonces, lo que les está diciendo el Señor Jesucristo no es nuevo. Pero otra vez, mis hermanos, tenemos que identificar las palabras claves. La palabra clave en todas estas descripciones de todos esos acontecimientos es en el versículo 6. Mirad que no os turbéis. Si ha pasado y pasará, ¿qué de nuevo tiene todo esto? ¿Qué de nuevo tiene una guerra entre Ucrania y Rusia? No tiene nada de nuevo. ¿Qué de nuevo tiene esta pandemia? No tiene nada de nuevo. Que va a empezar a haber escasez de alimentos, de todo eso en la zona de Europa. ¿Qué de novedad si es una consecuencia de una guerra? Entonces, estos pasajes no lo podemos ver de manera sensacionalista o amarillista, como el Internet lo está publicando. Tenemos que ver el contexto de con quiénes está hablando el Señor Jesucristo. Y fíjense, el Evangelio de Marcos nos hace referencia de con quién está hablando, porque dice que estaban los discípulos en el templo queriéndole presumir al Señor Jesús un templo que ni siquiera fue construido por los judíos, sino por Herodes. La parte extendida, lo demás fue herencia de Zorobabel, y parecía que parecían guías de turistas los discípulos, ¿verdad? Mira acá, que el Señor Jesucristo ni se impresionó, ¿verdad? Pues era el rey, era el dueño de todo eso, ¿no? Pero dice que después se fueron al Monte de los Olivos, como a 15 minutos de donde estaban, se subieron a un cerro y ahí estaban. Pero solamente había 4 discípulos: Pedro, Santiago, Andrés y Juan. En el Evangelio de Marcos no lo dice. Entonces no estaban todos, nada más están ellos 4. O probablemente estaban los demás, pero enfáticamente Marcos dice que estaban ellos 4. Entonces era una charla entre amigos, entre cuates, entre maestro y discípulos. Entonces el Señor Jesucristo les empieza a relatar todo este tipo de señales y de situaciones. El punto es, les dice, todo esto va a suceder, pero que no te distraigan. No te enfoques en eso, porque hay cosas importantes que cuando no estamos concentrados en lo que deberíamos, descuidamos lo más importante. Luego, dice en el versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario. ¿A quién le gusta que haya estos conflictos? A nadie. Pero llama la atención que diga es necesario. O sea, es algo importante que debe de suceder. ¿Qué tiene de bueno una guerra? ¿Qué tiene de bueno una peste? Para que sea necesario que pasen estas cosas. En el versículo que vamos a examinar, ahí viene la respuesta, pero también es importante que mencionemos una frase muy interesante. La frase, que no recuerdo quién la dijo, dice: toda catástrofe, pandemia, enfermedad, accidentes, lo que sea, lo que traiga perturbación al hombre, es el megáfono de Dios para llamarle la atención. Porque cuando hay paz y seguridad, la Biblia dice que normalmente la gente se aleja de Dios. Yo estoy seguro que los verdaderos creyentes de Ucrania van a estar más ocupados en evangelizar y en orar que de estar temerosos por una bomba. Incluso ya hay testimonios de pastores que se están reuniendo y están diciendo: yo no me voy de Ucrania. Porque desalojar un país de 43 millones de personas es imposible. Los que tienen las posibilidades se están yendo a Rumania, Polonia, a donde quieran. ¿Y los que no? ¿Quién nos va a ministrar si los pastores cobardemente se van? Y es el tiempo en el que la angustia
es el alimento de las personas para voltear a ver a Dios. Porque no pueden voltear a ver a su presidente está impotente. Y el otro que viene, pues es más poderoso. ¿A quién tienen que voltear a ver? A Dios. Por eso es necesario que ocurran estas cosas. Durante la pandemia, ¿qué pasó? Mucha gente volteó a ver a Dios. Porque cuando nos enfrentamos a cosas en las que el hombre es impotente, surge la religiosidad. Y tratan de buscar el remedio a todo eso. Muchos equivocadamente llevando ofrendas a sus dioses, a sus piedras, a sus vírgenes, a sus santos, que no sirven para nada. Pero otros, escuchando el evangelio de gracia, se arrepienten y conocen al Dios verdadero. Y que tal vez fue alguno de nosotros ese caso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que estar atentos a las palabras que pasan desapercibidas porque a lo mejor estamos distraídos con otras cosas. Entonces, vamos al versículo 9 en adelante. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús en continuidad con los versículos anteriores acerca de todas las calamidades que iban a suceder? Entonces, vamos a analizar versículo por versículo. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta sentencia tampoco es nueva. El Señor Jesucristo tampoco les está diciendo nada nuevecito. En Mateo 5, el Sermón del Monte, Él les está diciendo: bienaventurados sois cuando os persigan por causa de mi nombre. Desde el inicio del conocimiento de Cristo hacia los discípulos y a toda la gente les está advirtiendo que va a haber persecución por causa de Él. Juan 15, 20, 25 reafirma también este concepto acerca de que os perseguirán y os matarán. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo es veraz y es claro. Les está diciendo: el que quiera ser mi discípulo y quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Entonces, el Señor Jesucristo en ningún momento pintó la vida cristiana como libre de problemas. Que ese es un evangelio falso. Cuando a alguien le dicen: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, le está hablando mentiras, porque no es cierto. Los problemas van a seguir, van a continuar, porque como hijos de Dios no solo estamos en territorio enemigo, estamos contra el enemigo. Y el enemigo, cuando estábamos con él, nos tenía felices y contentos. Cuando estamos contra él, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el Señor Jesucristo fue muy claro. Y esto que está diciendo lo está confirmando para que no haya lugar a las dudas. Esta sentencia tuvo su cumplimiento en los apóstoles y también a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Y continuará hasta que el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida. Segunda de Corintios 4:9, Pablo habla acerca de que fue perseguido, fue maltratado. Hermanos, el libro de los Hechos relata la persecución, la tribulación y todo lo que aconteció a esos primeros discípulos. Y quiero recomendarles, si no eres de débil conciencia, el libro de los mártires de Juan Fox.
Este libro fue escrito por ahí del año de 1517 y trae toda la recapitulación de todo lo que aconteció con los apóstoles, con los primeros cristianos y con muchos creyentes a lo largo de las persecuciones de los romanos, pero también a lo largo de lo que fue la Inquisición y todo ese tipo de cosas. Y solo les voy a relatar lo siguiente. ¿Cuál fue la situación con Felipe, uno de sus discípulos? Nacido en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo, trabajó diligentemente en Asia Superior, sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia, fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. ¿Qué pasó con Mateo, el escritor de este evangelio? Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Qué dato interesante, ¿verdad? De alguien que fue muy estudioso de ello. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto por una lanza en la ciudad de Nadaba en el año 60. Y el Señor Jesucristo se los advirtió y les dijo: os entregarán a tribulación y os matarán. En ningún libro, no los he leído todos, a lo mejor estoy errando, que sea novela, historia, narra los hechos de que va a haber una advertencia de persecución y que el final va a ser trágico. Casi todos terminan en que fueron muy felices hasta el fin del mundo, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo: por causa de mi nombre les va a pasar esto. Por eso anteriormente les dijo: no os turbéis. ¿Qué ganancia tiene el creyente cuando es perseguido y muerto por causa de su fe? Pues del cielo, la vida eterna, el estar con Cristo. Pablo lo decía: no sé qué hacer, porque ya quisiera estar muerto con Cristo, bueno, muerto en la carne, pero vivo con Cristo, pero por ustedes tengo que quedarme. Eso dice a Pablo. Entonces, es parte también de no os turbéis, porque ustedes ya tienen grande galardón, menos Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo era muy claro. Y esta persecución y todo esto que acontece tiene dos propósitos. El primero, perfeccionar a los santos en su carácter, como dice Romanos 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Las pruebas, las tribulaciones, aún como dijo el hermano Ángel, los quebrantamientos, ayudan ¿qué? A darnos paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Una manera en que traduce en prueba, en otras versiones se le pone carácter probado. Y la paciencia es un rasgo de carácter. Por lo tanto, hay armonía en todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por eso es necesario que acontezcan todas esas cosas en los discípulos para perfeccionar su carácter. ¿Y qué otro propósito tiene? Evidenciar a los falsos creyentes. La iglesia está llena de trigo y de cizaña, ovejas y cabritos. Y es necesario, porque en esta parábola del trigo y la cizaña, el que estaba sembrando le decía: la cortamos. Dice: no, porque corres el riesgo de cortar a los verdaderos creyentes. Espera que crezca. Y posteriormente haremos separación entre uno y otro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando
hay toda esta situación de conflictos, más persecución sobre la iglesia, los primeros en correr son las ratas. Perdona que lo diga, pero son las ratas, como las que abandonan los barcos. Yo no sé si es verdad o mito eso, pero así lo dicen. Los falsos creyentes, los que se dicen hermanos, son los primeros en patitas. ¿Para qué las quiero? Voy a morir si ni creo en esto. Son los primeros que se van. Esto viene sumado con lo que nos dice el versículo 10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tropezar viene de la palabra escandalizar y que va más allá de todo un show, de todo una algarabía. Esta palabra significa abandonar la fe, apostatar, rechazar, desconfiar. Muchos apostatarán para no sufrir y morir. 1 Timoteo 4:1, vamos a 1 Timoteo 4:1. Pablo nos está recalcando esta característica de estos últimos tiempos. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, y vamos a quitar esta palabra apostatarán, abandonarán la fe. Ahora, alguien no puede abandonar algo que no conoce. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que conocen, los que saben, los que escucharon y los que estuvieron ejerciéndola, pero no eran verdaderos creyentes. Entonces, un verdadero creyente no puede apostatar de la fe. Y ahorita vamos a decir por qué. Entonces, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, muchos tropezarán, muchos van a abandonar la fe, muchos van a salir de la iglesia. Y no solo eso, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes van a hacer esto? Marcos capítulo 13, vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, mis hermanos. Después de Mateo viene Marcos capítulo 13, versículo 12, que dice: Marcos 13, 12. Dice, y este pasaje es el paralelo de Mateo 24, es el mismo contexto. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Quiénes son los que se van a entregar unos a otros? Los de la propia familia. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Los de la tremenda familia o el supuesto hermano que está sentado a tu lado. Un testimonio de unos jóvenes creyentes en Irán decían que era una familia, no recuerdo si eran en total 5, papá, mamá y 3 hermanos o 2 hermanos, no recuerdo, en el que los hijos se convirtieron a Cristo. Y los padres los denunciaron contra las autoridades. Los hijos tuvieron que salir del país para no ser muertos. Hermanos, esto sucedió hace poco. ¿Qué relatos nos da la historia acerca de los tiempos de la Inquisición, de los tiempos de los primeros mártires? ¿Quién entregó a Esteban? ¿Quién martirizó a Esteban? Sus propios hermanos judíos. ¿Quiénes perseguían a Pablo? Los judíos. ¿Quiénes perseguían a los propios cristianos? La Iglesia Católica. Y cuando la Inquisición estaba bien fuerte, los padres entregaban a los hijos entregaban a los padres. Entonces, muchas veces el enemigo está en casa. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que no tan solo, a lo mejor no somos de la misma fe,
Pero qué triste que por causa de la fe haya traición y deslealtad en la propia familia. Y yo creo que a ti y a mí nos pasó, mis hermanos. En el momento en que nos hicimos cristianos, la familia empezó a rechazar. He escuchado historias de creyentes que me han dicho, cuando yo me convertí, mi mamá me dijo, prefiero que estés muerta a que abandonaras la fe de tu abuela. Otros han dicho, en el momento en que yo me convertí, mis papás prácticamente me cerraron la puerta. Otros han dicho, en el momento en que me doy a conocer como creyente, en el trabajo me corrieron o me empezaron a relegar. Entonces, este versículo también nos está enfatizando las cosas que han de venir sobre, y quiero enfatizar esto, mis hermanos, sobre los verdaderos creyentes. Porque los no creyentes o los que profesan ser creyentes pero que realmente no han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que el Señor Jesús señaló diciendo, en ese día dirás, Señor, Señor, y te va a contestar, nunca te conocí. A ellos son los que se les acusa de traidores y no tan solo de traidores deslealtades, y dice, y os aborrecerán. ¿Qué término tan más fuerte, aborrecer? ¿Has sentido tú el odio de alguien que por el solo hecho de ser cristiano, ya por eso te aborrece? ¿Qué tremendas palabras está diciendo el Señor? Pero es necesario que todo esto acontezca para sacar evidencia de quién es quién. El odio hacia los creyentes será aún de los miembros de la propia familia. Informarán en contra de sus propios parientes y los entregarán a sus feroces perseguidores. Hermanos, esto ha sido la historia del cristianismo y será y continuará hasta que el Señor venga. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tampoco es nueva esta declaración. Desde el Antiguo Testamento se han levantado estos falsos profetas que para aprovecharse de lo que la gente quiere oír. Vamos a Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Y los demás versículos que ahí ven son referencias a lo mismo, pero por el tiempo no podemos leerlas todas. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y, hermanos, hasta nuestros días. Y con todo esto que está pasando en el mundo, todavía están pululando más falsos profetas. Y empiezan a salir, que ya lo había profetizado Nostradamus, que ya lo había profetizado la profeta Paquita, y que el Santo Niño de Atocha ya lo había dicho, y que la Virgen de Fátima ya había afirmado todas esas cosas. Falsos profetas. Cuando Dios quiere que la humanidad se entere de algo, Él lo dice, Él lo publica, Él lo menciona, pero sus seguidores, como buenos Boy Scouts, tenemos que ir trazando la línea y darnos cuenta de lo que está diciendo, para no ser falsos testigos de lo que está pasando. Los falsos profetas o maestros son oportunistas y reconocen el estado vulnerable de la gente angustiada para endulzarles el oído y sacar provecho, entre paréntesis, dinero. Segunda de Pedro 2:1. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ahí cerquita de Juan. Segunda de Pedro 2:1 dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham. Dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham. El equivalente en los judíos de falsos profetas en la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como Abraham, los judíos de falsos profetas, pero vosotros falsos herejías del pueblo, como Abraham, los judíos de falsos profetas, pero vosotros falsos herejías del pueblo, como Abraham, los judíos de falsos profetas, pero vosotros falsos herejías del pueblo, como Abraham, los judíos de falsos profetas, pero vosotros falsos herejías del pueblo, como Abraham, los judíos de falsos profetas, pero vosotros falsos herejías del pueblo, como Abraham, los judíos de falsos profetas, pues Dios te va a guardar y te va a proteger, y más si hay algo de por medio. ¿Qué es lo que se está predicando en muchas iglesias? Se está predicando en el internet, y el YouTube está lleno de todas estas cosas. Vamos a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, es un versículo importante. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, o sea, los contumaces, a los cuales habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas internas con enseñanzas, a los cuales habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas internas con enseñanzas, a los cuales habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas internas con enseñanzas, a los cuales habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas internas con enseñanzas, enseñando a los que hay detrás de los que trastornan casos vulnerables, enseñando a los que hay detrás de los que trastornan casos. El Señor te va a dar 100 casas más. Y la gente necesitada de escuchar una buena noticia, pues vende su casa. Y al rato, no solo perdió todo, sino que no se le dio nada. Y cuando va con el oiga, yo vendí mi coche y no he recibido un otro. ¿Tienes algún pecado en tu vida? ¿Eres falto de fe? ¿Se dan cuenta de los engañadores? Por eso es preciso que vayamos a las Escrituras y estemos con todos los sentidos bien alertas. Parte del juicio, fíjense, esto es muy importante, mis hermanos, parte del juicio es permitir que estos individuos hagan su labor sobre aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia. Fíjense qué interesante, y eso nos lo dice, vamos a Segunda de Tesalonicenses, ahí cerquita de donde está Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Parte del juicio de Dios, después que escucharon el evangelio, después de que vieron las señales, después de que estuvieron con presencia clara acerca de cuál era el plan de Dios para la vida de las personas, después de una u otra, dice el Señor, no hay más que hacer. ¿Quieren escuchar lo que quieren escuchar? El Señor le dice, háganlo. Y algo terrible es que cuando Dios abandona a la gente, como cuando fue expulsado el sádico de ahí de Corintios, ¿verdad? El tal te ha entregado a Satanás. O sea, que no tenga comunión con la iglesia y que ahí Satanás los zarandee. Fíjense, llega un momento en que Dios dice, hasta aquí trato contigo. Después te voy a exponer a todo ese tipo de cosas. No es que Dios lo haga a propósito. Dios hace a propósito que Él se encuentre con gente que le escuche, que le dé el evangelio. Pero cuando esa persona está rechace, y no tan solo rechazando, deleitándose con el placer y haciendo todo lo malo, llega un momento en que el Señor le dice, pues a ver hasta dónde llegas. Entonces, parte de todo esto es el juicio que Dios está permitiendo en estos tiempos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Maldad, esta palabra viene de anomia, que es sin ley. No es meramente un acto de violar la ley, un acto aislado.
sino su rechazo fragante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella, llegando al punto de la anarquía. Al 9. Dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo? Que la maldad se va a multiplicar, no tan solo en cuestiones de violencia física o violencia de la que ya sabemos, ¿no? Está hablando del carácter, está hablando del carácter de las personas. Y mis hermanos, si ustedes empiezan a analizar esto, dense cuenta que ahora ya la gente se goza haciendo la maldad. Ya la gente aún está tratando de que las leyes estén a favor de la maldad. Están queriendo meter leyes, por ejemplo, a favor de la pedofilia. Están queriendo meter leyes acerca de que ya no sea posible que los ministros de culto hablen con las personas que tienen problemas para que no las desprogramen. Y saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, esta multiplicación de maldad no tan solo es violencia, es que el mundo está llegando a un punto tal en que está justificando el hacer el mal. Muchos de nuestros jóvenes ya no respetan la autoridad, se burlan de la autoridad. Agresiones a policías, agresiones a militares, agresiones a políticos, agresiones a los padres. Y están creciendo con una idea de que hay que rechazar la autoridad. A eso se le llama anarquía, que cada quien hace lo que se le pega la gana. Todo esto constituye un rechazo precisamente al uso legítimo de la ley. Vamos a 2 Timoteo, 2 Timoteo 3, 2 Timoteo, ahí estábamos. No, creo que no, es 1 Timoteo 1, del 8 al 11. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, ¿la ley es buena? Claro que es buena, para protegernos de los malos. Pero cuando la ley se está volviendo a favor de los malos, entonces estamos cayendo en un momento en que se va a multiplicar la maldad hasta niveles insospechados. Y lo que no saben los gobiernos es de que esto se les va a revertir a ellos, tarde o temprano. Y el amor de muchos se enfriará.
Aquí está utilizando el amor ágape, y aquí es donde viene también una voz de alarma para los verdaderos creyentes. Solo un verdadero creyente puede ejercer el amor ágape, que es el amor desinteresado. Recuerden que hay muchas formas de amor. El amor filial, que es el amor de la familia, de los cuates, de los amigos, de todo eso. El amor que tiene que ver con el enamoramiento y todo ese tipo de cosas. Pero el amor que da sin esperar recibir, solamente Dios lo puede hacer. Y a sus hijos, porque Él nos ha dado su espíritu, y una parte y un fruto del espíritu es el amor. Por lo tanto, aquí hay un peligro para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque al ver tanta maldad, llega un momento en que aún nosotros los creyentes podemos enfriarnos y decir, no, ¿para qué ayudo a este si nomás me está engañando? Como la parábola del buen samaritano, que pasaba la gente y no lo ayudaba. Son situaciones extremas, pero aún en la iglesia, con las diferentes necesidades que hay, cuando la necesidad es apremiante en algún hermano y nosotros ni siquiera nos detenemos para mínimo orar por él, examinemos nuestro corazón, hermanos, porque probablemente se está enfriando. Probablemente se está enfriando. Por eso la Escritura es bien clara cuando dice, nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufrimos. Pero si ante toda esta situación pandémica de guerra, si estamos tan distraídos que decimos, mejor yo con los míos y no me importan los demás, cuidado, porque el amor se está enfriando. El amor de los creyentes se llega a enfriar. Y ese amor enfriado también tiene sus manifestaciones: indiferencia, apartamiento, no vienen a la iglesia, se niegan a colaborar, tantas cosas. Eso es un peligro muy fuerte en los verdaderos creyentes. Estar tan ocupados, también distraídos en todo lo que está sucediendo, que las necesidades de mi prójimo las olvido. Ya sea mi familia, ya sea la iglesia. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí está la manifestación del verdadero amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Punto central de este pasaje, hermanos. Punto central de este pasaje. Más. Este más hace un recuento de todo lo que le está diciendo a los discípulos, de todas estas situaciones difíciles, pero también de la persecución, también del enfriamiento. Todo esto lo está englobando en este más. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es un versículo tan más mal entendido que da la apariencia de que solamente se van a salvar los que perseveren. Si ese es el tinte que le damos a este pasaje, quiere decir que la salvación no es por fe, es por mis obras, es por yo esforzarme. Pero si la premisa de que la salvación es por fe y por gracia, entonces no tiene lugar esa interpretación. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Bueno, vamos a examinar estas palabras. Perseverancia significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo, por más pesada que sea la carga o la presión. Perseverancia es estar en el lugar donde Dios nos puso. Así haya tantas circunstancias tan malas, Dios quiere que yo me quede ahí. ¿Y por qué obedezco? Porque es un mandato de Dios para mi vida. Y si yo creo que Dios es soberano, y si yo creo que Dios es capaz de hacer muchas cosas, cuando yo permanezca ahí, la perseverancia se fortalece. Cuando yo empiezo a divagar, cuando yo empiezo a cuestionar a Dios, cuando yo empiezo a dudar, entonces no voy a perseverar. Voy a buscar el remedio a lo que me está sucediendo. Entonces la perseverancia es permanecer en el lugar
en vez de abandonarlo, por más pesada que sea la carga o la presión. Perseverar es un verbo activo que implica la fortaleza interior para resistir presiones y actuar lo mejor que pueda para hacer lo correcto y llegar a la meta. Es un verbo activo, no es un verbo pasivo. La fortaleza interior, hermanos, no es la fortaleza mía. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Entonces mi fortaleza es Dios y el Espíritu Santo que está en mí. Esas son mi fortaleza para poder resistir las presiones y actuar lo mejor que pueda para hacer lo correcto y llegar a la meta. Perseverar es comparable a permanecer. Juan 15, en Juan 15 vemos la enseñanza de la vid y los pámpanos. Y hay versículos que dicen, permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice, llevaréis muy fruto, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, permanecer y perseverancia vienen de la mano. Porque ¿a dónde voy a permanecer? En la fe en Cristo, en la fe de mi Salvador. La perseverancia en la fe, viviendo en tiempos violentos de anarquía, de apostasía y de enfriamiento espiritual, se vuelve la virtud más clara, evidente y manifiesta de una verdadera fe. Repito, la perseverancia en la fe, viviendo en tiempos violentos de anarquía, de apostasía y de enfriamiento espiritual, se vuelve la virtud o el rasgo de carácter más clara, evidente y manifiesta de una verdadera fe. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a ver qué refuerzo nos está dando aquí Santiago respecto a permanecer y perseverar. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? El que mira, ¿se acuerdan lo que les decía de observar? Es la palabra observar. Es estar atento con todos mis sentidos. ¿Qué dice la ley? En nuestro caso, ¿qué dice la fe? ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice las grandes enseñanzas que la Biblia me está transmitiendo? Y dice, y persevera en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo observo la fe, la doctrina, los mandamientos de Dios, y si Dios me dice esto y lo hago, eso es perseverar. Si Dios me dice, no hagas esto y no lo hago, eso es perseverar. A pesar de mi inclinación a querer hacer algo. A pesar de eso. Eso es perseverar. ¿Te has levantado con ganas de no orar? ¿Te has levantado con ganas de no leer? ¿Te has levantado el domingo con ganas de no asistir a la iglesia? ¿Y qué pasa si no lo haces? Llega la cruda moral. ¿Y qué pasa si lo haces? A pesar de que no tenías ganas. ¿Qué pasa si lo haces? Santiago te da la respuesta. Bienaventurado eres. Eres bienaventurado. Segunda de Juan 1:9. Y este es un versículo clave. Por favor, subráyenlo. Por favor, resáltenlo. Porque esto va a dar la evidencia no solo para tu propia vida, sino te va a dar la herramienta para ver si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu nieto, tu amigo pudiera ser un falso creyente. Vamos a leerlo. Segunda de Juan 1:9. Dice, Segunda de Juan 1:9, perdón. Segunda de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no, ¿qué?
persevera, ¿en qué? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, si tú, independientemente de tengas o no ganas, sabes que tu deber o mi deber es perseverar en la doctrina de Cristo, ¿cómo puedo yo perseverar en la doctrina de Cristo? Estudiando, leyendo, involucrándome, imitando al maestro. Si eso no lo hago, cuidado, porque probablemente no eres creyente. ¿Por qué? Porque acá dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si el Hijo mora en mí y permanezco en Él, Él produce en mí el querer como el hacer. Entonces, mis hermanos, todo lo que estamos viendo es bien coherente. Y espero que no dé lugar a las dudas. Y yo espero, mis hermanos, que este rasgo de carácter de perseverancia lo estemos fomentando todos los días de nuestra vida. No estoy emitiendo un juicio contra nadie, pero he escuchado cada testimonio que me dice, es que mi hijo cuando iba a la iglesia infantil hizo una oración con la maestra, ahorita anda en el mundo, anda apartado, pero yo creo que su promesa del Señor es de que aunque ande fuera viejo va a regresar. Una mezcolanza de falsas doctrinas que tú dices, ¿quién te enseñó eso? Seguramente un falso maestro. No, sí, no te preocupes, hizo su oración, Dios tiene ya reservado su lugar. ¿Qué anda descarriado como el hijo pródigo? No. Si mi hijo, mi esposa, mi nieto, mi hermano no persevera en la doctrina de Cristo, no es de él y se acabó, no es creyente, no es salvo. Necesita el Evangelio, necesita entender el Evangelio de la gracia para que el Padre y Cristo estén en él. De otra manera es cizaña, de otra manera es un cabrito, de otra manera no está en Cristo, es un pámpano que no sirve para nada. Por eso el Señor Jesús les dijo en palabras modernas, y discúlpenme la expresión, la neta del planeta. Les dijo la verdad, para que no haya lugar a las dudas. Y para que no haya de que, no, pues es que tu promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi papá era salvo. Sí, otra vez. ¿Desde cuándo la salvación es colectiva? ¿Desde cuándo la salvación es porque mi papá fue pastor, predicador, ya por eso soy salvo? Eso creían los judíos. Y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, palabras duras, mis hermanos, pero que nos están llevando a la reflexión. Para que examinemos nuestra propia vida y tengamos herramientas para no cegarnos con los que están a nuestro alrededor. Ni ser cómplices, ni ser complacientes, ni ser tolerantes. Si un hijo anda descarriado y no quiere regresar al Señor, no es creyente. Solo los que perseveran en la doctrina de Cristo. La pandemia evidenció a muchos no creyentes. Después de 2 años, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Después de 2 años de que, oye hermano, ven, mira, ya congrégate. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Ojalá estén en otra iglesia, ojalá. Pero muchos de ellos evidenciaron que eran cizaña, que eran cabritos, porque no quisieron perseverar. Y hermanos, 2 años de no congregarnos, 2 años de estar en aislamiento, 2 años de no hacer muchas cosas, entre comillas 2 años, ¿verdad? No era pretexto para decir, pues es que como no había iglesia, pues no hacía yo nada. La perseverancia se debe dar en las diferentes disciplinas del creyente. Oración, Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo
4, versículo 2. Una frase muy sencilla. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, no te detengas a estar orando, en lo personal o en lo grupal, presencial o virtual. Cualquiera que sea la circunstancia, no te detengas, persevera. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la enseñanza de la viuda y el juez injusto? ¿Cómo el juez dijo, ya me tiene hasta el gorro esta viuda? Y porque me es fastidiosa le voy a hacer justicia. Y fíjense la comparación. El Señor está diciendo, así vosotros. Cuando no perseveramos en la oración, que es una prueba del Señor para nosotros, pudiera estar perdiendo el Señor, pues no le importa. No le importa estar perseverando, estar pidiéndome por su familia, por su hermano, por su mamá, por su tío, por él mismo. No le interesa, porque después de 2, 3 oraciones, ya se le olvidó. Porque después de 1 o 2 meses, pues ya se distrajo y a otras cosas. Quiere decir que entonces, al no perseverar en la oración, no nos importa la respuesta de Dios. Gracia. Hechos 13:43. Hechos 13:43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia del Señor. ¿Qué es perseverar en la gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es todo aquello que proviene de Dios y que es bueno para nosotros, aunque no lo merezcamos. Entonces, el que no tengamos ciertas cosas, el que estemos limitados, no nos hace que no debamos perseverar en buscar las cosas de Dios, en buscar su gracia, en buscar lo que necesitamos. En la comunión, estudio y ordenanzas, Hechos capítulo 2, versículo 42. Ya estamos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa? Si ya definimos que perseverar es permanecer, pero no tan solo permanecer, sino buscar, porque es algo activo. ¿Y qué me dice Hechos? Perseveraban en la doctrina, en el estudio de la palabra. Por eso las iglesias debemos de ocuparnos en tener los espacios necesarios para el estudio de la palabra, no para tener clubes sociales, no para hacer un club de amigos, no para tener bonitas reuniones. Debe de haber 2 premisas claras en una iglesia: la edificación de los santos y la evangelización. Esos son los pilares de la iglesia. Porque cuando tenemos los elementos, las reuniones de jóvenes, de niños, de adultos, de matrimonios, de discipulado, de instituto, la iglesia está proveyendo los medios para que perseveremos en el estudio. Pero no podemos llevarte de la manita y decirte, ándale, persevera, porque es un rasgo de carácter personal. Y ahora que ya conocemos esto, hermanos, se vuelve un mandamiento en nuestras vidas. Ahora tú y yo ya no tenemos pretexto de decir, ay, Señor, me daba flojera ir a la iglesia, es que mira la pandemia, es que mira esto, porque entonces estaríamos pecando contra Dios. Porque Él ya nos dijo, perseverad en la oración, conéctate a la oración, tanto la personal como la grupal. Esfuérzate en hacer lo mejor con los recursos que te ha dado, con su gracia, en la comunión, en el estudio. Si no te has bautizado, bautízate. Si no tomas la cena del Señor, arrepiéntete y toma la cena del Señor. Y ten comunión con los hermanos, esfuérzate en socializar, esfuérzate en platicar, en ayudar, en consolar, en apoyar a los hermanos, porque somos la iglesia de Cristo.
Y esto que estamos viendo, el Señor se lo está diciendo a sus discípulos. Y si tú y yo somos discípulos de Cristo, esto nos compete necesariamente. El Evangelio, 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice así 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, al cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, del cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. El evangelio, perseverar en el evangelio tiene dos vertientes. Una, ya escuché el evangelio, ya soy salvo, predico el evangelio. Debo de predicar el evangelio en toda ocasión, en toda situación en la que yo pueda hacerlo. Pero también, hermanos, nunca debemos de olvidar para nuestras propias vidas que hemos creído un evangelio que le costó la vida al Hijo de Dios. Que nuestra salvación tuvo un precio grandísimo, que es la sangre de Cristo. Que nuestra salvación tuvo un costo enorme porque todos mis pecados fueron cargados en Cristo. Cuando nos olvidamos del evangelio, nuestras vidas se vuelven ligeras. Nuestras vidas se vuelven superficiales. Y hasta cierto punto nos sentimos merecedores de la salvación. Por eso, todos los días debemos de vivir el evangelio. Recordar que hubo un amor tan grande que se fijó en mí, tan insignificante y tan pecador, para dar su vida por mí. Y eso necesariamente me debe de llevar a perseverar en mi santidad. ¿Cómo pecar de nuevo con alguien que pagó una deuda enorme contra mí? Esas son las palabras de Cristo. Perseverar desarrollando fruto. Lucas 8:15. Regresamos a Lucas, capítulo 8, versículo 15. Y ya me voy a apurar. 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Qué es fruto con perseverancia? Sí, Señor, caí en el pecado, me levanto. ¿Por qué? Porque el Señor ya me ha dado de su fortaleza y continúo. Vuelvo a caer, me levanto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es abundante y no está limitada. Decían por ahí que una vez le preguntaron a Alva Edison, ¿después de cuántos intentos descubriste las bombillas eléctricas? Dice, después de 8,000 intentos. Dice, ¿y no te sientes como medio frustrado? Aprendí 8,000 veces de no hacer las cosas. Y en una de esas salió. Eso es perseverar. Me he caído muchas veces, me levanto. Pero es que ya son como 100. Y ya se acabó la gracia. Ya se acabó la bondad de Dios. Más bien identifica todas esas ocasiones que has caído para no volver a caer. Perseverancia de los discípulos. A diferencia de las ideas del mundo que considera el sufrimiento pasivo como algo malo y vergonzoso, los cristianos saben que están llamados a sufrir y muestran su fe perseverando en ella. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Por lo tanto, mis hermanos, perseveras porque eres salvo, no para ser salvo. Qué bonita conclusión nos llega, ¿eh? Perseveras porque eres salvo y no para ser salvo. La tarea a cumplir, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se anticipa la tarea de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. El evangelio es el testimonio que confirma el juicio, por cuanto no hay excusa para evadirlo. Vamos a Juan 3:18. Se los leo. Dice, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es el testimonio para evadir el juicio. Pero si tú rechazas el Evangelio, ya estás condenado. Porque no creíste en el Hijo de Dios. Y dice, entonces vendrá el fin. El fin es una buena noticia para los creyentes que han perseverado y no tienen arraigo en este mundo. ¿Por qué es una buena noticia el fin? Porque vamos a estar con nuestro Redentor. Porque vamos a estar en el cielo con Él, porque vamos a estar en cielos nuevos y tierra nueva, porque hay buenas noticias para el creyente. Solamente aquellos que están arraigados a este mundo y que no quieren soltarlo porque no va a haber videojuegos, no va a haber excursiones, no voy a ir a Cancún. Solamente ellos son los que dicen, no, Señor, no vengas todavía. Porque el mundo no ha salido de ellos y están tan arraigados en ello que no perseveran en su salvación. Conclusión, el Señor Jesús es veraz, claro y conciso en trazar la ruta a seguir a sus discípulos para el tiempo de esperar en su venida. Es nuestra responsabilidad perseverar en la tarea asignada durante todo este tiempo sin distraernos de las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo un mundo caótico, sí, pero es necesario. Y si es necesario, Dios tiene control. Yo tengo que ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme en predicar el Evangelio. Yo tengo que ocuparme en perseverar en lo que Dios me manda. Y si Dios permite muchas cosas, es porque es justo. Por eso el pastor Héctor decía, si no conocemos el contexto, ¿para qué nos enfrascamos en pláticas que van a conducir a enojarnos? Que no tienen sentido. Mejor ocupémonos en lo que es nuestra labor. Aplicaciones para los creyentes. Hay buenas noticias. El rey ya viene, señales hay, dice un coro. Y conocemos la ruta a seguir. Perseveremos en la fe para que el Señor nos encuentre ocupados en su obra y no dormidos ni afanados en las cosas del mundo. Aplicación para los no creyentes. Hay un juicio ya emitido contra los que rechazan el Evangelio y solo falta su tiempo de ejecución. Y hay dos tiempos en que se va a ejecutar esto. Uno, si los no creyentes mueren antes de que venga Cristo, condenación. Si están vivos durante el retorno de Cristo, condenación. Pero como no sabemos cuándo viene Cristo, muchos serán condenados en su muerte, como dice Hebreos. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio ya está emitido, la sentencia. Entonces, ¿cómo escapar de esa sentencia? Dice Hechos 20:21, testificando solemnemente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es muy sencillo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, cree, confía en que Cristo murió en la cruz por ti y dice la Escritura que serás salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy es el tiempo aceptable. Porque no sabemos mañana qué va a suceder. Entonces no confiemos en que, bueno, ahí lo dejo para mañana. Porque no sabemos si vamos a amanecer. Y para los que tenemos seguridad de salvación, si para mañana no amanecemos, amaneceremos en el cielo. Pero con la certeza de que Cristo cumplirá su promesa de que fue a preparar lugar para nosotros.